Y bueno, amigos, espero que esté todo súper bien, que esté todo súper correcto después de que el Real Madrid pues pusiera bien avanzada su posible clasificación a la siguiente ronda de la UEFA Champions League, a lo que es esa fase eliminatoria en la que, bueno, el año pasado lo conseguimos contra el Manchester City. Este año vamos contra un Benfica que, bueno, ha demostrado que es un equipo complicado, pero que ganarse se le puede ganar, y más si el Madrid hace un partido tan serio como el de ayer. Pero no quiero centrarme específicamente en nada del partido. O sí, algo que ocurrió dentro del partido, pero no como tal en el partido de fútbol, sino extradeportivo, extra fútbol. Y es que, bueno, todos sabemos lo que ocurrió con este futbolista argentino. Qué tan sencillo, mi opinión es muy sencilla. Si tú vas a decir algo que en teoría no debería, pues, ser nada del otro mundo, tú no te tapas la boca de la siguiente manera, ¿no? Eso para mí está clarísimo. De todos modos, bueno, cada quien tendrá su opinión. Sin embargo, otra cosa que podemos añadir es que, bueno, este señor pensé que era italiano y me di cuenta que era argentino y dije, bueno, no hay nada más que añadir sinceramente a esto. Pero le voy a colocar aquí otro argentino y sus declaraciones absolutamente, ¿cómo les puedo decir? Lamentables, que de alguna manera puede decirse, muchachos, muy claramente que está justificando lo que ha sucedido en ese partido con ese futbolista, que de verdad, o sea, me parece increíble que todavía haya gente que pueda intentar justificar esto. Y bueno, preste mucha atención porque vamos a darle play, pero ya mismo. Aquí no sé por qué se ha quitado esto, vamos a colocarlo en un minuto. Ahí está, Hernán Pereira de ESPN. Y mucha atención porque ahorita, como siempre, es muy fácil poner en su sitio este tipo de gentuza. Y después entraremos en que tiene que terminar de provocar. Vinicius tiene que terminar de provocar. Porque aquí en este programa ya me tienen cansados, lo están poniendo como la víctima de la situación. Y qué raro que todas las situaciones que siempre terminan en racismo, hay una pieza que aparece. Real Madrid jugando visitante con Vinicius como protagonista. Qué casualidad, siempre Vinicius protagonista de estos temas. Después entraremos, pero ya va a ser calentar porque pareciera de que él fue el bueno de la película y simplemente fue insultado y la gente le cayó en contra. La gente no le cayó de casualidad. La gente que va al estadio es gente de fútbol, gente de fútbol. Por favor. ¿Qué estás diciendo? O sea, bajo ninguna situación dice, se por puede favor. justificar el racismo. Cuando Yo no él va a justifiqué celebrar- el racismo, no se confunda. O Yo sea, no él lo que justifico el hizo racismo. él lo que No, hizo yo no fue justifico irse el al racismo. córner a celebrar su gol. El Sí, ¿de qué árbitro manera? lo alertó, como que salte de ahí porque la gente Sí. está caliente. Y ahí fue Sí. cuando pasó lo que pasó. Sí. No, pero pasaron otras cosas previas, no. Desde que festeja el gol al momento que Prestiani, que seguramente lo hizo y mal, y lo critico también a Prestiani, lo insulta de manera racial, pasan muchas cosas. O no las vieron, o sea. Porque A ver, ¿qué les puedo decir, muchachos? Mira, este hombre dice que en ese momento pasan muchas cosas. Quiere decir que Vinicius dijo algo, hizo algo, me imagino que, y él lo dice claramente, que hace referencia a la celebración que hace Vinicius. Es que mira, estamos hablando de un partido sumamente complicado. Vinicius está llevando una temporada y media en la que le está costando muchísimo. Y estamos hablando de que el Madrid está teniendo un partido complicado. Venía además de perder con el Benfica de una manera bastante fea también. Un partido que estaba medio trabado, no encontraban la manera de meter la pelota ahí. Y este hombre se marca un golazo digno de un elegido. No lo puede meter prácticamente más de 5 o 7 futbolistas en la actualidad. No se me ocurren muchos que lo puedan hacer o que lo puedan hacer con frecuencia. Entonces él no tiene derecho a ir a celebrar el gol. No hizo ningún gesto hacia la grada, se fue hacia la esquina donde estaba su afición, sencillamente bailó como buen brasileño. Y este hombre pues está tratando de justificar lo que sucedió. Además reconoce que él piensa lo que pienso yo, que si tú definitivamente no vas a insultar absolutamente a nadie, no vas a decir nada que no esté mal visto de alguna u otra manera, tú no te tapas la boca. Así de sencillo. Eso termina de inculparte, por mucho de que en este momento pues no pueda ser demostrable que este hombre hizo lo que hizo, ¿no? De verdad que es absolutamente lamentable, y que están colocándolo como la víctima. Lo están colocando como la víctima porque lo es una víctima de este absoluto bochorno que se vive día sí día no, y que siempre el protagonista es Vinicius, porque Rudiger no va a ir a mitad de campo a cogerte un balón y meterte un gol de estos y va a reventar a tu equipo. Eso es básicamente la explicación sencilla por la cual siempre pasa con Vinicius. Es absolutamente lamentable lo de este tipejo. Pero prestemos mucha atención a esto de su compañero Richard Méndez. Richard Méndez, hacías así mientras hablaba Hernán. Date con todo. A ver,
En principio me parece inaceptable que hoy en día, en estos tiempos, en 2026, veamos como una provocación que un jugador vaya a festejar un gol. ¿O es que estamos viendo fútbol hace 2 días y estamos viendo fútbol de la generación de cristal? Porque usted, Hernán, es de la misma edad que yo. Usted ha vivido el fútbol en otras épocas. Y usted sabe cómo se celebraban los goles. Y más Ahora cómo no lo se celebraban puede. los brasileños que se Ahora iban se tiene a que bailar al banderín de rescatar. córner y nadie tiraba manera de nada. festejar. Nadie arrojaba nada. Así que Pero el cero movimiento de cintura que estar hizo, vendiendo lo y que no después es. Cuando hizo así, por favor, o sea, Richard, por favor. Por ¿Y favor. qué? ¿Y O qué? sea, no, eso, ¿Y qué? eso, no, exactamente. Yo le puedo hacer así, O sea, por Hernán, favor, el hebillazo que hizo Richard. Simeone cuando le ganan a la Simeone Juventus, es otra que historia. después le devolvió Cristiano Ronaldo, eso es un gesto de verdad lamentable. Pero Está esto bien, no. pero ¿qué tiene Por que ver favor, no Simeone? mate la alegría ¿Qué de la tiene que ver celebración, no la Simeone? mate. Yo no mato la alegría de la celebración. Yo sí, Claro que sí, estás culpando al jugador que él provoca. No, él provoca, él va a festejar es el gol. provocador. A ver, ¿no es provocador o no es provocador Vinicius? Históricamente Es un provocador, es un Pero no tiene que ver provocador. hoy eso. Es que Hoy no tiene que ver eso. Hoy marca un golazo digno de un Balón de Oro. ¿Por qué Hoy reaccionó marca todo un el gol mundo? digno de un Balón de Oro. Hoy Vinicius Junior va y lo festeja como lo debe festejar todo el mundo, con alegría. Y si el que está en la tribuna se siente ofendido porque un jugador del equipo rival te marca un golazo como ese en tu casa, pues entonces simplemente no vayas al fútbol porque te expones a que te celebren un gol cada vez que vas al fútbol. Esa es la una. La otra, no estoy de acuerdo con el insulto racista, pero tampoco estoy de acuerdo con los demás insultos. Ni con el insulto racista, ni con el insulto homofóbico, ni con el insulto xenofóbico. Claro, exacto. Aquí nos olvidamos de todos los demás insultos. Hoy en día en el fútbol solamente se señala el insulto racista. El único que se señala, los demás no se señalan. El insulto xenofóbico, con ese no pasa nada. Nosotros mismos recibimos insultos todos los días en el chat. Vean el chat ahora mismo. Ahora mismo estamos recibiendo insultos. Y nosotros nos estamos convirtiendo en cristalería. No. Entonces, o no Entonces, se vale paremos ningún el tipo de programa. insulto, Si hay o nos insulto ponemos racista serios con contra el nosotros, fútbol. paremos el programa. Es que es absolutamente de locos, de verdad. Me parece increíble y estoy totalmente de acuerdo en todo lo que dice Richard Méndez. Además que le pone en su sitio y dice, mira, no seas tan ridículo, porque te aseguro que si nos ponemos a repasar la época de Neymar, de Dani Alves, de este tipo de futbolistas que históricamente han tenido celebraciones o cosas bastante polémicas, por llamarlo de alguna manera, si nos ponemos a repasar eso, te aseguro que ninguno de estos personajes que hoy está llorando por celebrar un gol, que además no hubo ningún gesto hacia la grada, fue directamente a celebrar su gol, como les dije, exponiendo todo esto, y ahora están intentando justificar esto. Esto es obvio que, bueno, este es un señor que es argentino, su compatriota ha hecho un cagadón, además de que le ha dejado muy mal parado, definitivamente, o sea, una persona que porque te marcaron un gol y te lo celebraron, vayas y insultes a alguien, me parece lamentable. Obviamente suele pasar más habitual de lo que es en el fútbol. Lo que pasa es que estamos hablando de un Vinicius Junior, muchachos, que no se aguanta absolutamente nada. Y yo creo que así debería ser todo el mundo. No tienes por qué aguantarte absolutamente nada de nadie. Y como no podía ser de otra, siguió. Y miren esta pregunta tan absurda que hace aquí. Vamos a darle play. Si él se comportó a la altura, festejó correctamente, ¿por qué hubo reacción de los contrarios y hubo reacción del público? ¿Por qué? Porque estamos en una generación de cristal. Pero por favor, Hernán. Y porque es un tema Hoy en día cultural. te ofende si alguien festeja un gol. Estamos en una generación socialmente estamos Es que mal. entonces Es que no, de verdad, mira, no tengo ni siquiera nada más que añadir. Este tipo de gestos absolutamente lamentables o este tipo de insultos hay que erradicarlos. Estoy de acuerdo que en general nadie tiene que estar aguantando ningún tipo de insultos de absolutamente nada, pero que venga una persona con tanto nivel mediático como en un canal como ESPN, que es supuestamente el líder mundial en deportes, y estoy totalmente de acuerdo, las plataformas de ESPN son gigantescas. Nada más en este canal de YouTube hay 6.730.000 suscriptores, para que se hagan una idea. Este view tiene de hace 22 horas 80.643 visitas, y que venga un tipo ahí de alguna manera a decir que porque Vinicius celebra los goles, prácticamente está justificado el hecho de que este otro sinvergüenza haya dicho lo que haya dicho. Y me parece, de verdad, es muy difícil pensar que esto se lo ha inventado Vinicius. La verdad, no le encontraría ningún tipo de sentido.
que Vinicius se lo haya inventado. Además, hay otros futbolistas como Mbappé, también porque se lo inventaría Kylian Mbappé, que por cierto se dice que se llevaría muy mal. Le dejaría muy mal si él dijera que es mentira, por poner un ejemplo. Porque Mbappé se inventaría esto que dice que lo escuchó hasta en 5 oportunidades repetírselo, para que se hagan una idea más o menos de lo que les estoy diciendo. Pero bueno, justificando este tipo de cosas gravísimas en ESPN. Estamos acostumbrados a este tipo de cosas, insultos y faltas de respeto, por ejemplo, de Moy Llorons. Pero este tipo de cosas yo creo que ya me parecen inaceptables. Pero bueno, sus opiniones por supuesto en los comentarios y lo de siempre. Me van a dejar su like, suscripción. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. A la Madrid y chao, chao.